Amigos de Guasarca y apasionados del caballo, y hoy, apasionados del caballo español, estamos en un lugar, dijera yo, sagrado por lo que se hizo en este lugar, que son las Cabrizas Reales de Córdoba, un lugar que se terminó de construir en 1570. Y hoy, para hablar de esto, está mi amigo Paco Povedano, quien es veterinario, ganadero desde hace 30 años, ganadero del PRE, juez de morfológico y juez del Tribunal de Reproductores Calificados. Paco, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Bueno, Paco, y platícanos, ¿qué fue lo que pasó en este bellísimo lugar? Digamos que es el origen de lo que se fomentó, o sea, que posteriormente es el caballo de pura raza español, aunque aquí en realidad empezó como caballo andaluz, porque era en Andalucía donde se comenzó, y aquí es donde se creó el primer embrión de la raza. Se creó, o sea, fue intencionalmente creado. A ver, platícanos. Fue el rey Felipe II el que nombró caballerizo real el 20 de noviembre de 1576 a Diego López de Haro y Guzmán, que lo hizo una persona noble, pero no de las destacadas además, y encargó de que creara una raza especial de caballos adecuada para la Casa Real. Para los reyes. El caballo español nació aquí con la idea de que fuera creado para los reyes. De ahí supongo que viene el dicho de caballo español, caballo de reyes. Efectivamente. ¿Y cómo se dieron esas cosas? ¿Y entonces, por qué aquí? ¿Por qué se dio? Pues yo creo no hay escritos para decir por qué se decidió, porque yo lo que creo es que su padre, Carlos I de España y V del Imperio Germánico, ¿no?, digamos, compraba la mayoría de sus caballos que tenía, utilizaban para picaderos y para los compraba aquí en Córdoba. A dos, sobre todo, a una ganadería que había muy famosa en Santa Eufemia, los Mesías, y también empezaron con los Guzmanes y Valenzuela posteriormente, que se le llamaban, pero era la misma estirpe de caballos. Entonces, si Felipe II vio que se compraban aquí, que tenían mucha fama, ya había ganaderías reales, digamos, en Valladolid y en Aranjuez, lógicamente aquí no, pues pensó, digo, el caballo que era muy famoso por toda la ganadería que existía aquí, pienso yo que dijeron, pues vamos a crearla en Córdoba por la riqueza que hay en el terreno para mantener bien los caballos y demás, y que tenga buena plantación para poder Entonces quiere decir que Felipe II estuvo viendo desde pequeño a su padre y escuchando que los buenos caballos de su padre venían de Córdoba. Me imagino, porque en las compras que hay un montón de compras hechas de Carlos I que estaban abasteciendo a las yeguadas del rey desde ganaderías de aquí de Córdoba. Perfecto. Sobre todo los Mesías. ¿Y cuál fue la petición precisa o la línea o la visión que tenía ese Felipe II de cómo tenía que ser ese caballo español? Yo pienso que más bien la línea la marcó su caballerizo real, que es Diego López de Haro. Y él lo que sacó fue un caballo, digamos, para un rey. Y un caballo para un rey tenía que ser guapo para que el rey lo realzara en lo alto, y noble. Noble le decimos aquí, pero antes en los escritos se lee con bondad. Un caballo bondadoso. Un caballo bondadoso. Un caballo que no tuvieras problemas con él, el rey que iba a montarlo alto. Porque el rey, imagínate, en un desfile y el rey al suelo, eso no podría pasar. No, que se asuste, que el caballo es de entonces son caballos que su carácter desde el nacimiento se ha ido buscando que fueran caballos muy bondadosos. O sea, tenemos en el caballo español casi 500 años ya con una perfecta intención de una gran belleza y una gran nobleza. ¿Y qué me dices de la inteligencia? Es un caballo que lógicamente, por la selección que se le ha ido haciendo, es un caballo que tiene una capacidad de aprendizaje muy grande. Esta es la capacidad de aprendizaje que el que lo maneje, como no lo sepa hacer, enseguida le puede coger un vicio. O sea, si tú no sabes manejar al caballo y el caballo te hace algo más y le cedes, él dice, pues esto aprendió por lado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que el caballo español tiene una capacidad de aprendizaje muy fuerte. Y otra característica es que es un caballo tardío en su desarrollo. Físico. Lo mismo que el caballo árabe, inglés se busca que sea muy precoz, a los 2 años ya están corriendo carreras. El caballo español es más tardío, pero porque se utilizaron ejemplares que se citan,
que eran muy tardíos en su desarrollo. Y la vida media de un caballo español a los 24 años todavía se están montando. Que eso Y es se una tiene, y gran- las yeguas están criando muy tarde. Entonces es otra característica que viene desde su nacimiento, de que era típico aquí en la zona ese tipo de animales, muy rústicos y además muy longevos. Que eso es muy bueno. Tú te esperas un año al principio, pero luego tienes otros 5 o 10 años posteriores de vida. Mucha más. Eso es algo típico de pura raza española. Oye, Paco, vamos a tratar de entender, ayúdanos a comprender lo que pasó hace 500 años sobre la mente y la acción sobre este señor Diego López de Haro, a quien le encargó el rey la creación del caballo español para reyes. ¿Qué hizo? ¿Qué vio? ¿Qué buscó? ¿Qué pasó? Claro, Diego López de Haro, que era una familia noble, pero de segunda fila, digamos, ¿Ok? nació en Córdoba y vivió en Córdoba y le gustaban muchísimo, me imagino, los caballos. No se sabe por qué motivo el rey los cogió de caballerizo, pero está claro que se tenía que conocer que era bueno porque atinó en el encargo que tuvo. A él se le llamaba un hombre de caballo. Él era un hombre Era de un caballo. hombre de caballo. Entonces, este señor empezó a comprar yeguas. ¿De dónde las compró? De lo que había de la zona, de aquí y de otro lado. De esto. Entonces, por el ruido. Entonces, hay que tener en cuenta que en aquella época había caballos muy famosos, como por ejemplo eran los Mesías, los Guzmanes, posteriormente los que se llamaron los Valenzuela, y esto era digamos, una ganadería que la empezó a formar Luis Manrique, otro noble que es el encomendador aquí en Córdoba. Y este señor empezó a comprar animales de los Mesías también, de ganaderías famosas, y en un momento determinado, estando en la puerta de su casa, según cuentan las crónicas de Sí. la época, vio a un señor que con un caballo delgado hecho polvo, muy malo, de abajo, pero que en cuanto lo vio que el señor lo estaba mirando, arreó al caballo y le hizo la parada en raya que tanto gustaba, o sea, le hizo que frenara bruscamente Para como que gustaba, viera lo para que que traía, viera que ajá. salió. Él vio que el caballo era un caballo que estaba muy estropeado, muy delgado en los huesos y que además tenía los aplomos zancajosos, los aplomos de abajo, de rodillas para abajo, era un desastre. Entonces resulta pero que le encantó el caballo. Oye, ¿me vendes el caballo? No, para que me dé a mí el caballo me tiene que dar la capa y darme también dinero. Y le dio, por lo visto, 30 ducados y le dio la capa, toma la capa y dame el caballo. Y le dio el y le compró el caballo. El caballo, cuando pasaron unos meses de comer bien, el caballo salió esplendoroso. Era un caballo, entonces, que él quiso averiguar de dónde venía y cómo lo hacía. Era un caballo que estaba con unas crines enormes, un caballo... Desde entonces ya venía... Ya con muchas crines, era, digamos, un tordo oscuro, pero con crines blancas. Wow. Y entonces un caballo que lucía, que gustaba, y con muy buen carácter, y un caballo que le llenó. Le dijo que lo había comprado en una posada. Cuando fue a la posada a preguntar, le dijeron que era un regalo que le iba a hacer el rey de Marruecos al rey de España. Y venían con 8 caballos. A este le dio un cólico, y era decían que de los mejores, el mejor que había. Le dio un cólico, lo dejaron porque se iba a morir. El caballo se recuperó y se lo vendió a este hombre por 12 ducados. Y al final llegó donde tenía que haber llegado. lo cubrió con él, y luego, cuando además fue muy longevo el caballo con 24 años seguía cubriendo y siguió dando hijos, y un hijo suyo fue el que luego siguió, que ya tenía mejores aplomos, con las mismas características que él, pero con mejores aplomos, y esta ganadería fue la que, digamos, era base que se utilizó mucho también para el origen del caballo español. Maravilloso. Siguió cubriendo, apañando, él apañó unas 500 yeguas, Diego López de Haro. De esas 500 yeguas que pastaban en la ribera del Guadalquivir, un poco por ahí por la parte anterior de Córdoba y por la parte posterior. Entonces, estas yeguas las cubrió con caballos que él seleccionaba y que creían que eran los más adecuados. Caballos con presencia y con bondad. Y utilizó muchísimo la consanguinidad para fijar los caracteres. La consanguinidad.
¿Y qué sabes tú de cómo trató él la consanguinidad después para que no tuviera problemas? No, en aquella época no, se utilizaba y si te salía mal, pues en aquella época, claro, este caballo me gusta, me dan buenos potros, que es de este, pues lo repito, lo echo a la hija, lo echo a las nietas, utilizo medios hermanos y voy y empezó a fijar caracteres de lo que a él le gustaba con respecto al caballo que quería conseguir. Y supongo que hizo el desecho natural, lo que no iba gustando lo iban sacando. Lo iban sacando, claro, estamos hablando de una base de 500 yeguas, que son muchísimos animales. Wow, pues gracias, y esa es una anécdota de lo que fue el inicio del caballo español moderno, que nació hace casi 500 años.